hemos hablado de la visita de Lula da Silva, pero quiero hablar con el profesor Felipe de Basa, que es especialista en relaciones internacionales, profesor universitario en España y también lo fue de una universidad en Kiev que se llama Taras Shevchenko. Don Felipe de Basa, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, don Xavier, un placer como siempre, a las órdenes. La cuestión hoy es que nos cuente por qué el Brasil es un aliado de Putin. Y no solo el Brasil, sino que los principales países de América Latina están decantados a favor del agresor, del que invadió Ucrania, y no del agredido. ¿Qué les da Putin? Correcto, aquí voy a hacer dos temas introductorios. Uno, recuerden aquello de la modernidad líquida que decía Bauman y de cómo las cosas son etéreas y cambian. Un ejemplo concreto que luego hilvanaré con lo que voy a explicar. A los homosexuales les defendía tradicionalmente la derecha en el siglo XX y de hecho la izquierda acusaba a los homosexuales de ser un vicio burgués. Y fíjense cómo ha cambiado la película. ¿Por qué digo todo esto y por qué hablo de Putin? Estamos en lo que se llama la ideología woke o woke o despierto. Y por tanto eso es el relato que nos está viniendo de Estados Unidos en la actualidad. Y frente a ese relato hay otro que no tenemos en Occidente, que no nos llega a Occidente. ¿Y cuál es el otro relato? El que está defendiendo Putin en el resto del mundo. Sigo. En el último programa les decía a ustedes que había una nueva estrategia en las relaciones internacionales que era mirar al este, mirar hacia el este. ¿Y qué significa esto? Las nuevas alianzas internacionales que están formando China, Rusia, Irán, Arabia Saudí y muchos países no alineados, y entre otros también muchos países de América Latina que no están de acuerdo con Estados Unidos. Y entonces, automáticamente, cuando uno vacía algo de valores, se llenan con los valores de lo que hay al lado. Entonces, tenemos que hay unos países en América Latina que no están de acuerdo con lo que dice Estados Unidos, que China les está ofreciendo cosas, que Putin se ha hecho defensor de una serie de estrategias y de valores que es justo lo contrario a lo que hoy está defendiendo Estados Unidos. Y en ese tutum revolutum aparecen los nuevos gobiernos de América Latina, como Gustavo Petro en Colombia o Lula da Silva en Brasil. ¿Y qué están haciendo ellos? Pues ocupar el espacio contrario a Estados Unidos. Y eso es lo que explica que a día de hoy haya venido Lula a España a hablar con el que va a ser presidente de turno, a hablar de Mercosur, que le interesa a él y a toda su región, pero que no haya querido ni oír hablar de cambiar pues estratégicamente de sensibilidad en cuanto a la guerra de Ucrania. Correcto, porque aquí se da otra circunstancia irónica en cierta manera. Yo decía también en otros programas que nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene dos caras. Tiene una cara para España y otra cara fuera de España. La cara de España es la cara alineada con Podemos y toda la retahíla que eso significa, que no voy a explicar ahora, y fuera de España tiene justo la contraria, la cara amigable o amable de Estados Unidos, de aquel que busca alinearse y acercarse a la OTAN y a la NATO, y por tanto está enfrente de lo que acaba de representar o de lo que representa lo que les he explicado a ustedes de esa postura en políticas internacionales de mirar hacia el este. Claro, ahí Pedro Sánchez está en el medio, porque está entre Estados Unidos y está entre Lula da Silva, por mucho que compartan ideología, y todo lo que representa el señor Putin y sus amigos. Es complicado. A Pedro Sánchez se le acerca a Brasil por la ideología política, pero no por los amigos con los que ha ido a la fiesta. Ya. Bueno, además hoy Zelensky ha hablado con Xi Jinping, con el presidente chino, y Ucrania va a enviar un embajador a China. Eso es un cambio en la relación que teníamos hasta ahora, pero vamos a ver de qué profundidad es el cambio. Correcto y tímido. Recuerden también que decíamos en muchas ocasiones que cuando Xi Jinping consiguiera ser reelegido por tercera vez consecutiva secretario general del Partido Comunista de China, presidente de la Comisión Militar Central y presidente de la República Popular de China, su postura internacional iba a cambiar. Y ha cambiado en dos sentidos. Uno, la apertura de fronteras de este tema sanitario que hemos vivido todos durante años. Y dos, lo que va a hacer o a decir en relación con Rusia y Ucrania. Por tanto, hay que tener en cuenta que estos tímidos pasos de China
entendidos en claves chinas, son grandísimos pasos de gigante. A mí no me cabe la mayor duda. Y recuerden cómo se desencasquillaron las relaciones entre China y Estados Unidos en el siglo XX en el pasado, con la famosa diplomacia del ping-pong. Una lectura desde fuera no especializada te diría, pero ¿cómo si China manda un equipo de jugadores de ping-pong, eso significa que va a intentar interferir en las relaciones, va a favorecer las relaciones diplomáticas? Pues sí, así fue. Por tanto, estamos asistiendo probablemente al inicio del fin y puede ser largo, si esto sale bien, de ver una solución al conflicto de Ucrania. Pudiera ser, ojalá, es algo de luz y algo de esperanza. Don Felipe de Basa, muchísimas gracias por sus intervenciones. Ha sido un placer tenerle en el programa, como siempre. Le deseo una feliz tarde y hasta pronto. Excelente, don Xavier. Muy buenas tardes. Un saludo.